Gloria a Dios. Vamos en estos momentos a leer la palabra del Señor. Leemos lo que dice la Escritura y vamos a leer Lucas capítulo 22, dijimos, amén, versículo 31 al 34. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Quiero invitarle para que meditemos en la palabra del Señor en este tema al cual le he titulado Fe de Dios o Fe en Dios. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que profesamos? ¿Qué es lo que buscamos? Tener fe de Dios o fe en Dios. Y bueno, quiero ir internándome en el tema para ir explicando a lo que me refiero con estos dos términos que se oyen muy similares el uno del otro, pero que en el análisis que estaremos haciendo en la palabra del Señor marcan una diferencia: el tener fe en Dios o el tener fe de Dios. ¿Por qué digo fe en Dios o fe de Dios? Porque este pasaje que leemos en Lucas capítulo 22, versículo 31, miramos un momento donde el Señor está advirtiendo a Pedro, está declarándole a Pedro el proceso que va a pasar en su vida. Y en este proceso primeramente le está declarando el Señor que Satanás lo ha pedido para zarandearlo como a trigo, que va a pasar un momento difícil, un momento de prueba, un momento de debilidad, un momento de necesidad. Y el Señor le está declarando esto a Simón, ¿verdad? Qué bueno, qué lindo el poder saber de parte de Dios que se aproxima un momento difícil en nuestra vida, y en este caso con más libertad, sabiendo que era un ataque del enemigo, que esto no era una coincidencia, que esto no era simplemente una situación natural de la vida, sino que iba a ser Satanás zarandeando a Pedro como a trigo, probándolo, y de esta manera el Señor le está diciendo a Pedro estas palabras. La manera como Pedro responde, le responde en el versículo 32 Pedro, y bueno, primeramente el Señor continúa diciendo en el versículo 32: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces en el versículo 32 miramos al Señor diciéndole algo más. No solamente le está diciendo: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. No solamente le está diciendo: vas a pasar por un ataque en tu vida, donde el enemigo va a venir sobre tu vida a querer destruirte, a querer hacerte caer, a querer desanimarte, a querer estorbarte en tu vida espiritual. Pero le dice el Señor: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces viene la declaración del Señor, la confirmación, y esto es algo maravilloso. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro luego responde, y vemos ahora la respuesta de Pedro. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Entonces miramos que Pedro afirma su confianza en Dios, afirma su seguridad en Cristo. Es decir: Señor, yo te amo, yo te seré fiel. Señor, yo estoy dispuesto a caminar contigo, a ir contigo hasta la cárcel. Y ¿sabes qué, Señor? No solamente a la cárcel, sino también a la misma muerte.
Sin embargo, el Señor le responde y le aclara y le afirma y le dice, y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Me vas a negar, Pedro, me vas a fallar, Pedro, vas a caer, Pedro, y vas a negar que me conoces antes que el gallo cante 3 veces, que vas a negarme que me conoces. Entonces, antes que el gallo cante, vas a negarme 3 veces que me conoces. Entonces, lo que miramos en este pasaje primeramente son las pruebas, los ataques, las luchas que pasamos, a lo que estamos expuestos cada uno de nosotros en nuestro caminar, en nuestro peregrinaje en esta tierra. Mientras el Señor nos tiene en esta tierra, estamos expuestos a ser atacados por el enemigo, a ser estorbados, a pasar pruebas, a pasar luchas, a pasar dificultades y diferente clase de situación. Pero aquí miramos dos maneras de buscar sostenernos en Dios: pasar la prueba, pasar el ser zarandeados por el enemigo, el ser probados, el ser atribulados. 2 maneras como podemos enfrentar ese reto, esa lucha. Y una manera es como Pedro primeramente estaba buscando atravesar y enfrentar este conflicto. Cuando el Señor le dice: vas a ser zarandeado como trigo, le dice Pedro al Señor: ¿sabes qué, Señor? No te preocupes, Señor. ¿Sabes qué? No estoy preocupado yo tampoco por lo que pueda pasar, porque estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la misma muerte. En otras palabras, le está afirmando el apóstol Pedro al Señor que Él está firme, que Él no lo va a negar, que Él va a seguir caminando con el Señor y que lo va a acompañar y va a ir con Él a donde tenga que ir. Señor, te voy a seguir, y si tengo que ir a la cárcel contigo, vamos a la cárcel los dos, Señor. Y ¿sabes qué, Señor? Si tengo que ir a la misma muerte contigo, pues a la misma muerte nos vamos, y yo estoy dispuesto a morir contigo. Unas palabras muy firmes, muy sólidas, pero que miramos que estas palabras, este buen deseo de Pedro, yo creo con todo mi corazón que Pedro no estaba hablando por hablar, sino yo creo con todo mi corazón que Pedro estaba hablando con sinceridad, con el buen deseo de su corazón. Él estaba afirmándole al Señor que Él lo amaba, que Él lo quería seguir, que Él iba a ser fiel hasta la cárcel o hasta la misma muerte, que Él estaba firme en seguirlo a Él y estaba resuelto en seguirlo a Él. Esto manifiesta primeramente la fe que Pedro tenía en el Señor, la fe que Pedro tenía en Dios. Tenía una fe en Dios. La fe en Dios representa el esfuerzo del hombre para creer en Dios, el esfuerzo del hombre para sostenerse de la mano de Dios, o sea, el hombre sosteniéndose de Dios, el esfuerzo del hombre para ser fiel a Dios, la determinación del hombre buscando ser fiel a Dios. Esa es la fe en Dios. Cuando nosotros decimos tener esa fe en Dios, es el esfuerzo que uno hace para creer, para agradar, para ser fiel a Dios. Y lo que miramos en la Escritura es que lamentablemente, aunque la intención era buena de Pedro, y aunque la intención es buena de muchos de nosotros muchas veces, lamentablemente no es suficiente. La fe en Dios nos arriesga a que nos suceda lo que a Pedro, nos arriesga a que nuestras buenas intenciones hablen de una fidelidad a Dios, de ir con el Señor hasta la cárcel o hasta la misma muerte, pero que cuando llega la tribulación, la prueba, la angustia, el ataque del enemigo, que ahí realmente terminemos como el apóstol Pedro, negando al Señor. Que terminemos como lo dijo el Señor a Pedro: te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros tengamos algo un poquito más fuerte y firme que una fe en Dios. No digo que es malo tener fe en Dios, es bueno, es importante y es necesario tener fe en Dios, pero aquí yo veo otro aspecto de la fe. En el versículo 32 veo que la palabra dice, el Señor hablando le dice a Pedro: pero yo
he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí yo no veo una fe en Dios, o sea, la fe de Pedro. La fe en Dios es la fe de Pedro, es nuestra propia fe en Dios. Pero en este pasaje yo veo una fe diferente. Versículo 32, pero yo he rogado por ti. ¿Para qué has rogado por mí, Señor? ¿Qué es lo que has pedido por mí? ¿Cuál es esa petición por la que has rogado por mí, Señor? Yo he rogado por ti, Pedro, por una cosa. ¿Qué es eso, Señor? ¿Para que no me zarandee el enemigo? No, no para eso. ¿Para que no pase problemas? No, no para eso. ¿Para que me vaya bien en la vida y no tenga ninguna necesidad? No, no para eso. Vas a ser expuesto a problemas, vas a ser zarandeado por Satanás, vas a pasar dificultades y adversidades, y yo no voy a rogar ni he rogado por ti para que no te pase nada de eso. No, todo eso puede ser que te pase. Estás expuesto a que te pase todo eso, pero hay algo que yo he rogado por ti. ¿Y qué es eso que has rogado por mí, Señor? Que tu fe no falte, aleluya. Que tu fe no se quiebre, que tu fe no falle, que tu fe se mantenga firme en las buenas y en las malas. Esa es mi petición por ti, ese es mi ruego por ti, Pedro. Que tu fe no falte, aleluya. Aleluya. Entonces, cuando miramos que cuando viene ese ruego del Señor es por la fe de Pedro, entonces ya no es solamente una fe de buenas intenciones, de buen deseo, un buen sentir que Pedro tiene para agradar a Dios, porque como vemos en la Escritura, ese buen sentir de Pedro se quebra, ese buen sentir de Pedro falla, ese buen sentir de Pedro niega al Señor, no se mantiene fiel, no se mantiene firme. Pero la fe de Dios, la fe que el Señor imparte, la fe con la que el Señor nos sostiene, una es mi fe que yo pongo en Dios, y otra es la fe que Dios me otorga, que Dios me regala. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Yo he rogado por ti, hermano. No hay nada más maravilloso recibir algo de Dios, porque no es lo mío, por bueno o bonito que se vea, lo que me va a sostener. Es lo de Dios en mí lo que me va a sostener en el momento crucial, en el momento más difícil de mi vida. Solamente lo de Dios en mí es lo que tiene poder para sostenerme, para mantenerme, para guardarme, para afirmarme. Lo de Dios en mí. Lo propio mío, aunque sea bonito, aunque sea bueno, no es suficiente, mis hermanos. Y es lo que el Señor quería que Pedro entendiera, que Pedro comprendiera. Uno puede tener cierto conocimiento, uno puede tener ciertos años en el camino del Señor, uno puede tener experiencia, uno puede tener cierta fuerza de voluntad, uno puede tener cierta sinceridad deseando serle fiel a Cristo. Todo eso es bueno, pero no es suficiente. Si solamente es un buen deseo de mi corazón, si solamente es un buen deseo de mi vida, de querer yo decir, yo voy a serle fiel a Dios, yo voy a amar a Dios, yo voy a caminar con Dios, esa fe me puede dejar tirado, quebrado, caído, como lo dejó a Pedro su fe en Dios. La fe en Dios que Pedro tenía le falló, lo dejó tirado, no fue suficiente para sostenerlo, para mantenerlo, porque era lo de él, no era lo de Dios en él. Pero cuando el Señor le dice, no te preocupes, Pedro, si has de ser zarandeado por Satanás, no te preocupes aún si te falla tu propia buena intención, no te preocupes si tu propia sinceridad de querer serme fiel en algún momento te sientes aún defraudado de ti mismo. No hay cosa peor en el camino de Dios que uno sentirse defraudado de uno mismo. No sirvo para nada, no puedo. ¿Cómo es posible que le haya fallado a Dios? ¿Cómo es posible que no me haya mantenido? ¿Cómo es posible que no pueda confiar, que no pueda querer, que no pueda hacer esto, que no pueda hacer lo otro? Y hermanos, muchas veces uno puede terminar decepcionado de uno mismo. Pedro terminó decepcionado de él mismo, terminó avergonzado porque negó al Señor, tal como el Señor le dijo: el
gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El gallo cantó 3 veces el gallo cantó, y cuando el gallo cantó era la 3ª vez que Pedro negaba al Señor, y ahí le llegó el recuerdo de las palabras del Señor, y Pedro se entristeció y Pedro decayó porque se sintió que él le falló al Señor, que no tuvo la fuerza para serle fiel al Señor. Pero por eso es importante entender esto. El Señor le dijo a Pedro: yo he rogado por ti que tu fe no falte. Cuando el Señor ruega por ti que algo no falte en tu vida, lo que el Señor pide para que no falte en tu vida, eso es lo que viene de Dios para tu vida, para sostenerte. No es necesariamente lo tuyo propio. Hay diferencia entre lo mío propio y hay diferencia entre lo de Dios en mí. Hay diferencia entre mi propia fuerza para sostenerme y agradar a Dios, a la fortaleza de Dios en mi vida para sostenerme y agradar a Dios en todo momento. Aleluya. Y Dios quiere que tengamos más de Él y menos de nosotros mismos para caminar seguros y firmes, no en lo que yo tengo de mí mismo, sino en lo que yo tengo de Dios. En lo que yo tengo de Dios. Amén, mis hermanos. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero yo he rogado por ti. Entonces, la fe en Dios representa el esfuerzo del hombre para creer en Dios, para ser fiel a Dios, para sostenerse en Dios, agradando a Dios, etcétera, etcétera. La fe de Dios es Dios impulsando al hombre, es Dios inspirando al hombre, es Dios sosteniendo al hombre, es Dios impartiendo un regalo de lo alto a la vida del hombre para ser sostenido en los peores momentos, para ser sostenido y muchas veces para ser levantado de lo que sucedió con lo propio mío. Lo propio mío muchas veces, como a Pedro, me va a dejar tirado en el camino, me va a dejar decepcionado. Lo propio mío me va a fallar. Lo propio mío, hay momentos que no me va a funcionar. Hay momentos que voy a sentirme, repito, decepcionado, defraudado de lo propio mío. Y el Señor dice: no te preocupes, hijo. Hay algo que yo estoy depositando en tu vida. Hay algo que quiero depositar sobre tu vida para que cuando lo tuyo falle, lo mío no fallará. Hay algo que levantó a Pedro aun cuando lo propio le falló, cuando sus buenas intenciones le fallaron, cuando su fuerza de voluntad le falló y todo en lo que él confiaba le falló. Hay algo que lo sostuvo y lo levantó cuando se sentía peor, cuando se sentía desanimado, decaído, como un traidor que había negado al Señor. Lo único que lo pudo levantar fue lo que Dios había puesto en él. Esa es la fe de Dios. Esa es la fe que sostiene en los peores momentos y levanta al hombre de las peores circunstancias. Aleluya. Esa es una fe superior. Eso es lo que recibimos de Dios. Es la impartición del favor de Dios a nuestra vida para ser sostenidos en los peores momentos. Entonces, lo que el Señor quería enseñarle a Pedro: no confíes en tu propia fuerza. Muchas veces Dios permite que lo nuestro fracase, que lo nuestro nos falle, que lo nuestro nos deje tirados, avergonzados, caídos, derrotados, derrumbados. Muchas veces Dios permite que eso suceda. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué permitiste? Señor, yo creía en ti, Señor, yo confiaba en ti, Señor, yo esto, pero mira, Señor, me dejó caída mi fe, me dejó tirado lo mío, lo que yo tenía. Y muchas veces Dios permite eso. ¿Para qué Dios permitió que lo que Pedro tenía, esa confianza, esa seguridad del Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel, y no solo a la cárcel, sino hasta la misma muerte? ¿Por qué Dios permitió que todo eso le fallara? Era algo bueno, no era algo malo. No estaba diciendo Pedro, yo
confío en mí mismo, de que yo solo voy a hacer esto, voy a hacer otro. No, él estaba diciendo: yo te voy a ser fiel, yo voy a ir contigo a la cárcel y a la misma muerte. Era un buen deseo, era una buena intención, era un buen propósito. Pero el Señor quiere que entendamos que por bueno que sea lo nuestro, no es suficiente. Que por bonito que sea lo nuestro, no es suficiente. Tú y yo podemos hablar bonito, podemos conocer cosas bonitas, podemos tener años de experiencia, podemos tener muchas cosas en las que nos apoyamos para decir: por esto yo sé que voy a caminar y voy a servir y voy a serle fiel a Dios. Y muchas veces Dios permite que todo eso nos falle. ¿Para qué? Para que pongamos nuestra confianza sola y únicamente en el poder de Dios, en la soberanía de nuestro Dios, en los recursos de Dios, no en lo mío sino en lo de Dios, no en lo que yo tengo sino en lo que Él tiene para mí. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Lo primero que el Señor hace es interceder por nosotros. Lo segundo que Dios hace es intervenir por nosotros. Y lo tercero que Dios hace es restaurarnos a nosotros. Lo primero que le dice a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. He rogado por ti. Está hablando de interceder. Hermanos, es algo lindo el uno sentir de repente que un hermano ora por uno, que un ministro ora por uno, que un pastor ora por uno. Es bonito sentir la oración de un hermano, pero yo nunca he sentido una oración tan maravillosa como cuando he sentido que Cristo ora por mí. ¿Cómo está eso, hermano? ¿Que Cristo ora por usted? Sí. Una cosa es el yo hablar con Dios y el yo orar y pedirle a Dios: y Señor esto y Señor lo otro. Pero la intercesión, del Señor sobre mi vida, como lo miramos aquí, diciéndole el Señor a Pedro: pero yo he rogado por ti. ¿Qué significa la palabra rogar? La palabra rogar significa pedir, significa interceder. Entonces yo he rogado por ti. ¿Para qué has rogado por mí? Para que tu fe no falte. Yo he rogado por ti. El ruego del Señor, el Señor está diciendo: Pedro, tienes mi oración sobre tu vida, tienes mi intercesión sobre tu vida. Estás en mi intercesión, Pedro. Y cuando estamos en la intercesión del Señor, hermano, no importa que lo mío no tenga la fuerza para sostenerme, lo de Dios tendrá la fuerza para sostenerme y sacarme adelante en cualquier situación y en cualquier circunstancia, porque el Señor está rogando por mí, el Señor está intercediendo por mí. ¿Cómo intercede el Señor por nosotros? ¿Cómo intercede el Señor por nosotros? La palabra del Señor dice allá en Romanos 8:26 que de igual manera dice: el Espíritu mismo intercede por los santos según la voluntad de Dios, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu del Señor intercede por nosotros según la voluntad de Dios. Es decir, cuando el Espíritu de Dios comienza a obrar en uno, a interceder en uno, hermanos, una cosa es el uno orar. Yo me escucho orar cuando yo oro, pero hay ocasiones que no soy yo orando, sino que es el Espíritu de Dios orando en mi vida, pidiendo cosas que yo ni en la mente tenía, acercándose a Dios de una manera que yo ni siquiera tenía pensado o yo ni siquiera podía hacer. Cuando el Espíritu de Dios comienza a trabajar, a interceder en uno, ahí es cuando Dios comienza a equipar al hombre, a la mujer, al creyente con las cosas de Dios, con lo espiritual, con lo celestial, para sostenerlo cuando lo propio de uno no lo puede sostener. Es importante buscar la intercesión de Cristo. Es importante buscar que no seas tú, sino que sea el Espíritu de Dios en ti. Entrar a tal comunión con Dios, entrar a tal relación con Dios,
donde comienzas a percibir la obra del Espíritu sobre tu vida. Ya no tus buenas intenciones, ya no solamente tus buenos deseos, ya no solamente tus propósitos, sino ahora el Espíritu de Dios obrando, moviéndose, trabajando sobre tu vida, haciendo una obra, preparándote para cosas que en veces tú no sabes que van a suceder. Yo no puedo ver lo que viene para mi vida el día de mañana, pero Dios sí lo puede ver. El Espíritu de Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, y lo que yo no puedo ver, Él sí lo puede ver, y Él comienza a preparar nuestra vida. Él comienza a interceder en nuestra vida. Él comienza a provocar algo especial, una obra de Dios en la vida del corazón del hombre, para que éste pueda tener los recursos espirituales, los recursos de Dios, que son los que lo van a sostener en los peores momentos. Cuando hay intercesión de Dios sobre tu vida, de Cristo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Repito, podemos pensar o podemos decir, bueno, realmente allí estaba el Señor todavía en cuerpo humano, físico en esta tierra, pero ahora ya no está el Señor en cuerpo físico en esta tierra. Claro que no está en cuerpo físico, pero está en espíritu. Está en espíritu, y ahora en espíritu con más libertad Él puede trabajar, Él puede obrar, Él puede rogar, Él puede intervenir, Él puede interceder por ti, por tu vida, por tu alma, por tu debilidad, por tu necesidad. Pero es necesario que cuando el Espíritu de Dios comienza a interceder en nosotros, nosotros le demos lugar, nosotros le demos cabida, nosotros permitamos que el Espíritu de Dios trabaje, obre, y no contrictemos al Espíritu de Dios, no lo apaguemos, no lo limitemos, porque Él quiere trabajar, Él quiere obrar. Y cuando Él intercede en tu vida, lo primero que hace es interceder para enseguida intervenir en tu vida. Intervenir en tu vida, es decir, cuando te sientes abandonado, caído, desanimado, desahuciado, Él comienza a intervenir, y Él comienza a sostenerte y hacerte saber: hijo, no estás solo, no estás sola, no es el fin del camino. Yo tengo planes para tu vida, yo tengo pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Yo tengo un plan y un propósito para tu vida desde que estabas en el vientre de tu madre. No eres un error, no eres una equivocación, no eres un fracaso, no eres una obra terminada. No te desanimes, levántate, sacúdete el polvo y sigue caminando adelante hasta la meta final, porque aún tengo mucho que hacer en tu vida, sobre tu vida, contigo, de una manera especial. Y comienza a mirar uno la intervención de Dios. La intervención de Dios es lo que levantó a Pedro cuando lo propio lo dejó caído, lo dejó desanimado, lo dejó simplemente decepcionado de sí mismo, porque él le prometió al Señor y le falló. Él le dijo: estoy dispuesto y voy a ir contigo hasta la cárcel y aún hasta la muerte. Y fue uno de los primeros, o de los que negó más abiertamente o más fuertemente al Señor. Aparte de Judas, por supuesto, que fue y lo traicionó y lo vendió, y después fue y se ahorcó. Pero entre los demás discípulos, Pedro, que fue el que más se comprometió con sus palabras, diciendo que iba a estar con el Señor y que iba a ir a la cárcel y hasta la muerte con Él, entonces miramos que es el que termina negándolo 3 veces abiertamente, porque trató de sostenerse con lo propio, con lo que él tenía, y no con lo que Dios tenía para él. Tenemos que echar mano de lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que agarrarnos del Señor. Entonces Pedro tenía fe en Dios, pero necesitaba la fe de Dios. Necesitaba esa obra, necesitaba eso que viene de parte de Dios. Lo que tenemos de nosotros mismos es bueno, es bonito, pero no es suficiente. Todos en las peores circunstancias
circunstancias, vamos a necesitar lo que viene de Dios. Lo que viene de ti mismo te sostendrá cuando todo está bien. Cuando no hay problemas, dirás: sí, gloria a Dios, yo creo en Dios, gloria a Dios, sí, yo voy a ser fiel a Dios en toda mi vida y hasta la muerte le seré fiel a Dios. Cualquiera dice eso cuando todo va bien, pero cuando las cosas van mal, como a lo que le pasó a Pedro, como lo que le pasó a Job, que lo perdió todo en un solo día, que perdió a sus hijos, que perdió sus bienes, que perdió sus riquezas, que perdió su familia, que perdió su salud, que lo perdió todo. Allí no lo podía sostener solamente una fe de oídas, una fe superficial. Necesitaba algo que viniera de Dios. Job fue otro hombre que solo lo que vino de Dios lo pudo sostener, porque él termina diciendo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, Señor. Creía que te conocía, pero ahora verdaderamente te conozco, Señor. A través de esta prueba, a través de esta situación, ahora verdaderamente te conozco. Entonces la fe de Pedro se quebró y lo abandonó en los peores momentos, pero la fe de Cristo, la fe de Dios prevaleció, lo levantó, lo restauró y hizo una obra maravillosa en Pedro, usándolo como uno de los instrumentos que Dios ha usado más grandemente en la historia de la humanidad. Lo levantó poderosamente como uno de los líderes más fuertes de la iglesia primitiva, como uno de los apóstoles que sirvió al Señor de una manera extraordinaria, al grado que la Biblia dice que tan solo con la sombra de Pedro que pegaba, que caía sobre los enfermos eran sanados. Imagínense usted, Pedro no necesitaba en muchos casos ni siquiera orar por alguien, ni decir siquiera: recibe tu sanidad. Solo iba pasando, la sombra caía por allá sobre un enfermo y aquel enfermo se levantaba sano. Dice el canto, dice el coro, pero no era la sombra, ni tampoco era Pedro. Era que Pedro tenía el poder, el espíritu del Nazareno. Era Cristo sobre de él. Era lo que tenía de Dios, no era lo propio, no era lo de él. La sombra propia tuya nada hace, pero la sombra de Dios, es decir, el reflejo de Dios sobre tu vida, de su presencia, de su poder, de su gracia, de su fe, de todo aquello que viene de Dios, eso puede hacer maravillas en medio de tu vida y en medio de los que te rodean. Entonces, la diferencia entre la fe en Dios y la fe de Dios es algo similar o semejante. Le pongo este ejemplo: a conocer a Dios a diferencia de conocer de Dios. Fe en Dios es como decir conocer de Dios. Mucha gente puede conocer de Dios, pero hay una gran diferencia en conocer de Dios a conocer a Dios. A Dios solo se le conoce a través de una relación personal. A Dios solo se le conoce a través de una obra en el corazón del hombre, a través de un trato personal que Dios tenga con uno. Solo de esa manera uno puede conocer a Dios. Pero uno puede llegar a conocer de Dios simplemente por el intelecto, por la religión, por lo que le enseñan a uno desde niño. Y uno conoce de Dios muchas cosas, pero lo que uno conoce de Dios no es suficiente para mantenerlo o sostenerlo. Es necesario pasar de conocer de Dios y llegar a conocer a Dios en una relación personal, en una relación íntima, donde le podamos glorificar, agradar y servir de todo corazón. Aleluya. Amén, mis hermanos. Venga conmigo a la palabra del Señor y veamos cómo se recibe esta fe de Dios. ¿Cómo podemos poseer esta fe de Dios? Dijo el Señor a Pedro: yo he rogado por ti que tu fe no falte. La fe que te va a sostener verdaderamente, Pedro. La fe que va a intervenir y que va a restaurar tu vida. Esa fe es una fe que viene de Dios. Es un regalo de Dios. Es algo que proviene de Dios y no proviene de ti mismo. Lo tuyo, tu fe en Dios, es bonita, es buena, pero te va a llevar simplemente hasta una distancia, y va a llegar un punto donde
vas a negarme, donde vas a decir que no me conoces, donde vas a maldecir y a decir: yo no soy un seguidor de Cristo, yo no sé quién es ese Jesús, yo no lo conozco. 3 veces negó al Señor y entonces cantó el gallo. Pero ¿cómo podemos obtener esa fe de Dios? Esa fe que Dios imparte, y no solamente una fe en Dios de mi propio corazón o de mi propio, vamos a decirlo, de mi propio buen sentir, y no realmente esa fe genuina que Dios otorga. Filipenses capítulo 1 versículo 6. Veamos qué dice la palabra y veamos el reflejo de la fe de Dios, la fe que Dios otorga, la fe que Dios nos regala. La fe es un regalo de Dios. Es una obra de Dios en el corazón del hombre. No es solamente una buena intención de creer en la existencia de Dios. La fe en Dios es aquella fe que cualquier persona pueda tener en la existencia de Dios. Pero la fe de Dios se define por una obra personal, una obra exclusiva, una obra especial de parte de Dios en el corazón del hombre. Veamos cómo lo dice acá. Filipenses capítulo 1 versículo 6. Estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo declara y afirma algo muy maravilloso. Y dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué seguridad tenía Pablo? ¿En dónde estaba su seguridad? ¿En qué tenía su seguridad? ¿En que él iba a serle fiel a Dios? Como Pedro afirmaba: voy a serte fiel, aún hasta la cárcel iré contigo, aún hasta la misma muerte iré contigo. Esa es la fe que tenía Pedro en Dios. Pero la fe que ahora Pablo expresa y manifiesta no es una fe simplemente en la existencia de Dios. Sí, Dios, yo quiero agradarte. Sí, Diosito, yo quiero hacer tu voluntad. Sí, Dios mío, yo quiero serte fiel. Eso es bonito y es bueno, pero repito, generalmente no sostiene a una persona en los peores momentos. Pero el apóstol Pablo habla de una fe diferente, y él dice: estando persuadido de esto. Esta palabra persuadido significa teniendo una convicción firme, teniendo una fe completamente inconmovible, estando persuadido de esto. ¿De qué estás persuadido, Pablo? ¿En qué estás persuadido? ¿En qué tienes tu seguridad? ¿Qué te da tanta seguridad, Pablo? ¿Que eres muy fuerte? ¿Que eres muy sabio? ¿Que tienes muchos años conociendo de Cristo? ¿Que has predicado mucho el evangelio? ¿Qué es lo que te da seguridad, Pablo? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo no estaba persuadido de que él iba a llegar hasta el final porque él era fuerte, porque él era bueno, porque él podía ser fiel, porque él podía vencer las tentaciones, porque él podía vencer los ataques del diablo, porque él podía vencer los obstáculos, porque él podía vencer todo lo que viniera hacia su vida, cualquier clase de problema, cualquier clase de angustia, cualquier clase de necesidad. No me importa, estoy persuadido que yo puedo vencer todo lo que venga a mi vida. Ese era el concepto de Pedro antes de que Dios trabajara e hiciera una obra verdadera en su corazón, y terminó fallándole al Señor y negando al Señor. Pero ahora el entendimiento de Pablo es: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, o sea, ustedes no son obra de su propia decisión o de su propio intelecto, no son una obra de ustedes mismos. O sea, yo voy a decidir hacer esto, yo voy a decidir cambiar mi vida, yo voy a decidir ser fiel al Señor, yo voy a decidir, y yo soy el que lo voy a hacer y el que lo voy a lograr, y yo me propongo hacer esto y lo voy a hacer, y yo me propongo hacer lo otro y lo voy a hacer. Toda persona que habla de esa manera y que tiene su confianza puesto en eso,
Es una obra de su propio esfuerzo, de su propio intelecto, de su propia decisión. Es una obra de él mismo, y la obra de uno mismo se quebra, se rompe y no perdura. Pedro, en ese momento que le dice al Señor: estoy dispuesto a ir por ti, o ir contigo hasta la cárcel y hasta la muerte, estaba reflejando la obra de sí mismo, su buen propósito, su buena intención. Pero Pablo se apoya en algo diferente. Él dice: yo no estoy acá por mi propia cuenta, yo no escogí a Cristo, Cristo me escogió a mí. Yo no me sostengo de Él, Él me sostiene a mí cada día de mi vida. Él es el que ha hecho una obra en mi vida. No soy obra de mi propia decisión, o de mi propia casualidad, o de mi propia voluntad. No soy obra de mí mismo, o de un hombre, o de una religión. Soy una obra de Dios. Soy una obra de Dios. Es tan importante entender el ser obra de Dios. La obra de Dios, cuando Dios hace una obra en el hombre, es el momento cuando Dios imparte la fe de Él. Es cuando Dios imparte lo de Él, lo que tiene poder para sostenernos. Cuando Él hace una obra en nuestra vida, cuando yo entiendo que soy obra de Dios, que Él es el que me ha cambiado. No pude cambiar por mi propia cuenta. Él es el que me ha perdonado. No pude ser perdonado por mis buenas obras, o por algún buen mérito que yo haya alcanzado a lograr hacer. Nada de lo que hay en mi vida es mío. Todo de lo que hay en mi vida es obra del Dios de los cielos. Él comenzó en mi vida una buena obra, y Él perfeccionará esa buena obra hasta el día de Jesucristo, hasta el día de su venida. Esa es la confianza en Dios que produce una obra auténtica de Dios en el corazón del hombre. Entonces, cuando nosotros sabemos de quién somos obra, y quién comenzó la buena obra en nosotros, y quién está trabajando y haciendo esa buena obra y perfeccionando esa buena obra, porque como le decía, no somos obras terminadas, somos obras en proceso, somos obras en progreso de restauración. Allí Dios está trabajando con nosotros, pero la garantía y la seguridad la tenemos en que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida, hasta el día de Jesucristo. Él trabajará, Él perfeccionará, Él hará esa obra perfecta en nosotros, y Él nos sostendrá. Hermanos, es hermoso confiar en la obra de Dios en nuestras vidas. Entre más permites que Dios obre en tu vida, primeramente en tu conversión, abriéndole tu corazón y diciendo: Señor, yo nada puedo hacer para ser salvo, yo nada puedo hacer para cambiar. Solo tú me puedes cambiar, solo tú me puedes salvar, solo tú me puedes perdonar, solo tú me puedes sostener, solo tú puedes hacer una obra. Si tú no haces una obra en mi vida, yo fracasaré seguramente en mi caminar y no podré sostenerme. Pero si tú haces una obra en mi vida, ni el diablo, ni el mundo, ni las tentaciones, ni la debilidad, ni los problemas, ni nada de lo que venga podrá derrumbarme, porque la obra que tú haces, tú la sostienes, tú la mantienes, tú la retienes. Somos obra tuya. Entonces, cuando uno sabe de quién es obra, uno sabe quién lo sostiene. Uno no sabe cómo va a salir adelante, uno no sabe cómo se va a arreglar el problema, uno no sabe qué va a pasar, pero uno dice: Señor, soy obra tuya. Y si soy obra tuya, tú te encargas de sostenerme, tú te encargas de levantarme, tú te encargas de restaurarme, y tú te encargas de perfeccionar tu buena obra sobre mi vida. Aleluya, tu buena obra sobre mi vida. Yo desde el día de mi conversión he tenido convicción y seguridad que un día voy a estar con el Señor, y que nada de lo que hay en este mundo me puede apartar del Señor.
Esto no quiere decir que sea perfecto. Esto no quiere decir que no tenga momentos de debilidad o de flaqueza. Esto no quiere decir que no cometa errores. Esto no quiere decir que no esté lleno de imperfecciones. Esto no quiere decir nada de eso. Pero lo que sí quiere decir que a pesar de mi flaqueza, de mi torpeza, de mi ignorancia, que a pesar de mis debilidades, que a pesar de mi carne que me quiere llevar al mal muchas veces, que a pesar de las mil tentaciones que pueden venir a mi vida, que a pesar de los problemas inesperados que me pueden sorprender y que muchas veces pueden ser más grandes y más fuertes de lo que yo puedo soportar, de lo que yo puedo enfrentar, pueden ser los problemas más grandes, pueden ser gigantes al lado mío, que yo estoy consciente, este problema yo no lo puedo pasar, esta situación yo no tengo la fuerza para enfrentarla, esta situación yo no tengo lo que se requiere para atravesarla. Pero ¿sabes qué, Señor? Yo no tengo de mí mismo, pero tú sí tienes el poder, la gracia, la fuerza, la sabiduría. Tú tienes todo lo que yo necesito, y si tú permites que llegue, tú sabrás cómo le haces para sostenerme, porque soy obra de Dios. Y si sabemos de quién somos obra, primeramente, entonces vamos a tener seguridad. No en lo nuestro, sino en lo de Dios. No en mi fuerza, sino en la fuerza de Cristo. No en mi sabiduría, sino en la sabiduría de Cristo. No en mi poder, sino en el poder de Dios. Aleluya. No en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Cristo puede hacer en mi vida. Ahí va a estar mi confianza, mi seguridad. Ahí voy a descansar seguro, diciendo: mi Dios, estoy persuadido de esto, que tú que comenzaste la buena obra en mi vida, eres fiel para perfeccionar esa obra hasta el último día de mi vida, o hasta el día de tu venida, hasta el día de Jesucristo. Entonces me sostiene la fe de Dios. La fe de Dios la recibimos, nos la otorga Dios en la obra que Él hace en nuestro corazón. Cuando hay una vida sin una obra de Dios en su corazón, hay fe en Dios, pero no hay fe de Dios. Es lo mío en Dios. Soy yo creyendo en la existencia de Dios. Soy yo diciendo: Dios, sí, yo te amo. Sí, Dios, yo te voy a agradar. Sí, yo te voy a ser fiel. Sí, yo aquí, yo allá. Pero soy yo, porque no hay una obra de Dios en mi vida. Pero cuando hay una obra de Dios en mi vida, cambia, y ya no es solamente lo mío, ya no es solamente: Señor, yo te voy a ser fiel. Señor, yo tengo la fuerza, yo tengo la sabiduría. Señor, yo tengo la fidelidad. Señor, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Yo tengo los recursos para agradarte y para hacerte fiel. No, ya no es eso. Ya no me apoyo en lo mío, porque entiendo que lo mío no es suficiente, que lo mío me va a dejar avergonzado, como a Pedro lo dejó avergonzado el confiar en lo suyo, en lo propio. Y vamos a comenzar a apoyarnos más en Dios, en lo de Dios. Señor, tu obra en mi vida no soy casualidad, has hecho una obra en mi vida. Eso me quedó claro, grabado, tatuado en mi corazón. Tengo un sello en mi corazón que me afirma y me dice que Dios comenzó una obra en mi vida. Yo no sé si tú lo tienes, hermano, pero si sí lo tienes, qué bueno, agárrate de ello. Y si no lo tienes, busca abrir tu corazón para que Dios haga esa obra y ponga ese sello de pertenencia de Él, de propiedad de Él, donde tú sin duda alguna estás persuadido de que eres una obra de Dios, de que Él comenzó esa buena obra en tu vida. Y si Él comenzó esa obra, juntamente con esa obra te dará lo de Él, te dará lo que te puede sostener, lo de Él en medio de la peor adversidad. Te dará lo de Él por encima de lo tuyo. Hay una gran diferencia de apoyarnos en lo de Dios y apoyarnos a lo nuestro propio. Entonces repito, lo nuestro propio refleja una fe en la existencia de Dios, una fe simplemente en
podríamos decirlo, en lo que hemos oído de Dios, en lo que hemos conocido superficialmente de Dios, de oídas, como simplemente nacimos y crecimos oyendo de Dios. La mayoría de nosotros, a través de la religión, nos hablaron de un Dios, nos hablaron de la existencia de ese Dios. La mayoría de nosotros decíamos creer en Dios desde antes de que Dios hiciera una obra en nuestras vidas, pero era necesaria una obra personal, una obra real en nuestra vida para sostenernos, para afirmarnos. Entonces, cuando esa obra se realice en nuestra vida, uno tiene confianza en que va a llegar, uno tiene confianza en que se va a mantener, uno tiene confianza en que va a vencer lo que venga a nuestra vida, lo que el diablo tire en nuestro camino. Uno tiene confianza, pero no la tiene en uno mismo o en lo de uno mismo, la tiene en todo lo que Dios ha depositado en nosotros, nos ha otorgado, nos ha dado, y allí está nuestra confianza en lo de Dios, en lo de Dios. Por eso el Señor, cuando le dice a Pedro: no temas, yo he rogado por ti que tu fe no falte, en otras palabras le estaba diciendo: no pongas tu confianza en lo tuyo, pon tu confianza en lo de Dios, pon tu confianza en lo que yo te puedo dar, pon tu confianza en que yo te puedo sostener, Pedro. No, yo estoy dispuesto a ir hasta la cárcel y hasta la muerte, y yo te seré fiel, y no te preocupes, Señor. Me vas a negar 3 veces, Pedro, antes que el gallo cante. Entonces no entendía Pedro realmente lo que estaba pasando, como nosotros muchas veces no entendemos de esa manera. Por eso necesitamos una obra de Dios, porque a través de la obra de Dios comienza la convicción, la persuasión, la seguridad en lo de Dios y no en lo nuestro. Por eso termino leyendo una vez más este pasaje antes de avanzar: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Primero comenzó la buena obra, comenzó, estamos acá, somos obra de Dios, Dios ha trabajado en nuestra vida, tenemos seguridad en lo de Dios, hemos recibido algo de Dios, lo que tenemos de Dios es lo que nos sostiene, por encima de lo nuestro, de nuestras buenas intenciones, de nuestra fuerza que podamos sentir, de nuestra sabiduría, de nuestra experiencia, de lo que tengamos y en lo que nos apoyemos. Tenemos que apoyarnos en la obra de Dios en nosotros. Segundo, no se conforme con que es una obra de Dios o con que Dios hizo una obra en su vida hace 1 año, 3 años, 5 años o 10 años o 20 años atrás, sino que tenemos que ser constantemente una obra en progreso. O sea, la mano de Dios se debe de palpar en nuestra vida constantemente. Por eso dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. O sea, no es solo decir: un día Dios trabajó y hizo una obra en mi vida y ya sigo caminando año tras año, y solo es lo que Dios hizo allá. Allá Dios hizo esto y esto y esto y esto. ¿Y qué sigue haciendo Dios? ¿Qué ha seguido haciendo Dios a través de los años? No, pues nada, es solamente ya lo hizo allá. O ya lo hizo en la cruz del Calvario cuando murió por mí. Sí, ya lo hizo Él allá pagando el precio, pero Él quiere trabajar en esta obra que somos continuamente, constantemente. Si día tras día tú le das lugar a Dios para que trabaje en ti, para que perfeccione su obra en tu vida día con día, cada vez que sientas su intervención, su intercesión, su intervención, su restauración, trabajando, obrando en tu vida, perfeccionando esa obra que Dios comenzó hace 1 año, hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, el tiempo que tengas de creyente. Cuando tú le das lugar al Señor y percibes y experimentas la mano de Dios perfeccionando su obra en tu vida, eso te va a dar seguridad, no solamente de hace 20 años que creíste, porque cuando tratamos de sostenernos diciendo: soy obra de Dios por lo que Dios hizo conmigo hace 20 años, pero si en estos 20 años parece que ya no ha hecho nada en mi vida, solo fue lo que hizo en aquel momento, en aquel día, en aquella ocasión, y no ha seguido trabajando Dios en mi vida, como que
surge un signo de interrogación en nuestras vidas, si seguimos siendo obra de Dios o si simplemente fuimos obra de Dios. ¿Sí me explico? El enemigo tiende a colocar, a poner ese signo de interrogación. ¿Sigo siendo obra de Dios? Señor, ¿sigo estando en tus manos? ¿Sigues cuidando de mi vida? ¿Sigues trabajando en mí? Señor, ¿sigo siendo tu obra? ¿O solo fui una obra, pero quedó como aquellas construcciones que ha mirado en México? Se mira mucho esto, bueno, Centroamérica creo que también, ¿no? Aquellos lugares donde comienzan una construcción, ¿verdad? Una casa y ponen los cimientos y levantan hasta cierto nivel las paredes, la bardita, y algunos más altos, otros más bajos, pero en veces pasan años y se mira esa construcción, esa obra abandonada, tirada ahí, llena de monte, refugio de vagabundos, refugio de animales, porque es una obra, una construcción. Ahí está la obra, dicen. Sí, ahí está, ya la comencé, pero se quedó abandonada, se quedó descuidada, se quedó tirada. Y una obra tirada, una obra abandonada, le pone un signo de interrogación en la propia mente y en el corazón del hombre y del creyente, y el enemigo usa eso para venir y decirte: sí, yo sé que fuiste, yo sé que se hizo una obra en tu vida, pero ¿será que eres una obra en el presente? ¿Será que eres una obra de Dios actual? ¿Será que se sigue construyendo esa obra o eres una obra abandonada? Eres una ruina. Solo los cimientos se comenzaron, solo los cimientos se pusieron, solo se levantó una pequeña bardita de este tamaño y ahí está aquella obra abandonada, aquella obra tirada, descuidada. Así se puede mirar muchas vidas cuando solamente se centran en lo que Dios hizo un día en sus vidas, lo que Dios hizo en los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses o los primeros años de su conversión. Pero pensaron que eso era todo y se quedaron con aquello y siguieron caminando, ya sin permitir que Dios continuara trabajando, obrando en su vida. Y lo que Dios desea no es que seas una obra abandonada, descuidada, en ruinas. No, Dios desea que esa obra siga perfeccionándose y que cada día palpes la mano del arquitecto de arquitectos trabajando sobre tu vida, fabricando tu vida, construyendo tu vida, formando tu vida, bendiciendo tu vida, fortaleciendo tu vida, cimentando tu vida, poniendo en tu vida todo aquello que está en su plan y en su voluntad, haciendo todo aquello que está en su propósito. Entonces, no solamente es que comenzó una buena obra en nosotros, sino que continúe perfeccionándola hasta el día de su venida. Eso nos va a dar seguridad y nos va a continuar dando una fe, una gracia, una fortaleza, una sabiduría, un sustento de Dios para enfrentar no los problemas de hace 20 años que nos convertimos, sino los problemas de hoy en día que estoy enfrentando. Dios quiere darte, como te dio lo necesario para salir adelante hace 20 años que te convertiste, te quiere dar lo necesario hoy en día para enfrentar los retos de hoy en día. No quieras enfrentar lo de hoy en día con lo que Dios hizo en tu vida hace 20 años. Dios quiere hacer una nueva obra en tu vida hoy, y a través de esa nueva obra te equipará, te capacitará, te bendecirá para que puedas enfrentar todo reto y ser más que un vencedor en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. De esta manera es como nos persuadimos de lo que Dios ha hecho en nosotros, de lo que Dios ha puesto en nosotros, del compromiso de Dios de sostenernos, de mantenernos, de ayudarnos para poder ser fieles a Dios, solo permitiendo que Dios haga una obra en nuestra vida. Entre más real es la obra, más real será la fe de Dios sobre tu vida. Entre más reciente es la obra de Dios en tu vida, más
palpable sentirás el favor de Dios trabajando sobre tu vida. Entre más lejana está la obra de Dios de tu vida y dices, sí, Dios obró maravillosamente. ¿Cuánto hace que Dios obró, hermano? Hace 10 años, hermano. Y de esos 10 años para acá ha vuelto a obrar. No, hermano, ya no. Entonces, cuando eso sucede, es cuando el enemigo aprovecha más para poner en tela de duda lo que tienes, para poner en tela de duda lo que eres, y para poder impartir Dios sobre tu vida lo que Él quiere darte para el día de hoy, para sostenerte. La palabra del Señor nos enseña en el Padre Nuestro que dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. En el desierto, Dios enseñó al pueblo de Israel a depender diariamente de Él, recogiendo el maná para cada día, no para una semana. Si recogían para 2 días, se agusanaba y se podría y se echaba a perder el maná, y no podían recoger un montón para toda la semana de una vez. Cada día lo van a recoger, les dijo. Cada mañana va a descender y lo van a recoger fresquecito. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Quiere que cada día recojas una bendición nueva, una fortaleza nueva, una convicción nueva, un regalo nuevo de parte de Dios para sostenerte, para ayudarte, para impartir sobre tu vida lo de Él, y no tengas que depender de lo tuyo para enfrentar las pruebas y tribulaciones. ¿Sí me explico, mis hermanos? Por eso nuestro reto es buscar ese pan nuestro de cada día, buscar ese alimento, ese sustento, buscar esa obra de Dios. Señor, trabaja en mi vida. Señor, al tú trabajar en mi vida, impartirás, fortalecerás, sostendrás, equiparás, sustentarás, harás lo que tienes que hacer en mi vida para que yo tenga lo tuyo para enfrentar lo que tú sabes que viene a presentarse en mi camino. Tú sabes las pruebas, tú sabes lo que viene. El Señor sabía lo que venía con Pedro, y Él se adelantó a decirle, hijo, yo quiero proveer para ti lo que te va a sostener, porque yo sé lo que viene por delante. Porque si tú te tratas de sostener con lo tuyo, me vas a fallar, me vas a negar y te vas a lastimar. Entonces, la obra de Dios tiene que estar fresca en nuestras vidas. Hermano, pero ya hizo una obra en mi vida, pero Él la sigue haciendo cada día, porque cada día hay algo más en lo que Él quiere trabajar, hay algo más que Él quiere hacer en nuestra vida, y solo es que lo busquemos, que le demos lugar para que Él siga trabajando. Amén, mis hermanos. Acá me detengo porque el tiempo se nos ha ido. Le invito a que nos pongamos de pie y vamos a hablar con el Señor en esta hermosa